Hola, bienvenido, bienvenida a la serie de estudios La vida en Cristo. Y esta primera tema de andar en Cristo, que es basada en Efesios, quiero antes de iniciar que me acompañes a hacer una oración para que el Señor nos guíe. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad hermosa, maravillosa de estar aquí delante de tu presencia, Señor. Buscamos ser como tú, buscamos andar en tu camino, en tu verdad y en tu amor. Por favor, ayúdanos a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino al contrario, Señor, a poder saber, entender, abrir el entendimiento y el corazón para que tú, Señor, entres en nosotros. Padre, bendice a cada persona que está viendo este video, Señor, sea mujer, sea hombre, Señor, que tú lo bendigas en su vida familiar, espiritual, familiar, de amistades, Señor, de iglesia, Señor. Y si no asiste a una iglesia, Señor, convence en su corazón, háblale, Señor, para que él pueda entender tu maravillosa gracia y tu amor. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces haciendo la presentación. Y bueno, en esta ocasión, como les decía yo, en esta serie, que van a ser 10 estudios diferentes, pues lo primero que quiero decirte es que vamos a utilizar, lo vamos a tratar de hacer lo más simple, vamos a utilizar diferentes versiones simplemente para entender, reforzar, anidar una idea más clara de lo que es la palabra de Dios. Te recuerdo que arameo y hebreo son las lenguas originales del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el griego. Una vez que los judíos se dispersan y se expanden, pues entonces se empiezan las traducciones. Y en esto de las traducciones, pues bueno, existen muchas opiniones y muchas versiones, sin embargo yo he encontrado en ellas una riqueza para poder comprender y adentrarme más al entendimiento de lo que Dios quiere decirme a mi vida hoy en día. ¿Sale? Entonces, bueno, espero que esto sea productivo y provechoso para ti también. Te voy a mostrar las versiones que vamos a utilizar a lo largo de estos estudios. Insisto, en la primera parte es de Efesios 4, del 17 al 24, y vamos a ver las siguientes versiones. De base tengo la Reina Valera, que es la traducción de 1960, porque hay varias versiones, varias traducciones. Sin embargo, en lo personal yo prefiero o me gusta más guiarme por esta versión, pero no descarto de ninguna manera todas las demás. Y las demás son eh, otras versiones que estoy incluyendo en estos estudios, como es la LBLA, que es la Biblia de las Américas, la DHH, que es Dios habla hoy, la NBLA, que es la Nueva Biblia de las Américas, la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente, la NBI, que es la Nueva Versión Internacional, la PDT, que es la Palabra de Dios para Todos, y la TLA, que es la traducción del lenguaje actual. Existen muchas opiniones al respecto, sin embargo, permíteme, dame la oportunidad de que podamos eh, desmenuzar, entender versículo por versículo qué es lo que el Señor nos quiere decir. Y vamos a empezar con Efesios 4:17. En la RBR, en la Reina Valera, dice que esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y bueno, vemos que sí entendemos, pero cuando leemos que esto dice, esto pues digo, y en la LBLA dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, se entiende un poquito más, es la afirmación juntamente con el Señor que requiero en el Señor. La DHH dice esto, pues lo digo, lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, eso tiene más énfasis. Esto digo, pues, y la NBLA dice, esto digo, pues afirmo juntamente con el Señor, dice más o menos lo mismo, con la autoridad del Señor, dice la NTV, esa me encanta. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ¿no? Ya, o sea que ya aquí vemos el énfasis de que lo que está diciendo Pablo tiene autoridad para decir. Luego dice la NBI, así que les digo esto y les insisto en el Señor, la PDT, lo que les voy a decir es una advertencia del Señor, me encanta, PDT. Y luego la TLA dice, ahora les pido de parte del Señor Jesús, ¿verdad? Y la segunda parte dice que ya no andéis así, o que bueno, nos regresamos a la RBR, dice que ya no andéis como los otros gentiles. Y la segunda parte dice en la LBLA, dice
que ya no andéis como andan también los gentiles. La versión de HH dice que ya no vivan como los paganos. La NBLA dice que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles. La NTV dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios, no me pueden cantar. ¿Sí? La NBI, no vivan más con pensamientos, dice, ya se fue todo la segunda y tercera parte del versículo, lo dividí en tres, que no vivan más con pensamientos frívolos, ¿vale? Y luego la otra, la PDT dice, dejen ya de vivir como los que no son creyentes. Y la última dice, que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Fíjense bien, entonces yo lo dividí en tres. La primera es lo que dice el Señor, o lo que dice Pablo, que dice el Señor. La segunda, ¿a quién se lo dice? O qué es lo que dice, perdón, qué es lo que ya no andemos, que ya no vivamos, y a quiénes nos están diciendo a nosotros los creyentes, los cristianos, que no vivamos más como los que no conocemos a Dios, ¿sí? Y la última parte de la advertencia o de la consecuencia, si se fijan, se divide, bueno, porque si lo hacemos, qué va a pasar o qué es lo que está sucediendo con esta parte de la vida o del vivir como un no creyente, dice que andan en la vanidad de su mente. Entonces, si tú y yo no nos fijamos bien o no entendemos bien qué estamos haciendo, qué pasos estamos dando, nos podemos perder en la vanidad de la mente. Y así mismo dice la LBLA, la DHH dice, los cuales viven de acuerdo a sus equivocados criterios. Que dejemos de pensar así como los gentiles. NBLA dice, en la vanidad de su mente. La NTV dice, porque ellos están irremediablemente confundidos. Aquí es una comparación de los que no andan en Cristo. Aquí nos dividen, dice dos, los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios. Y la NBI con pensamientos frívolos como los paganos. ¿Sí? Se nos asemeja, nos iguala. Si tú y yo no haces la diferenciación entre un cristiano y un no cristiano, andarás con estos pensamientos. Dice, porque ellos se guían por pensamientos inútiles, dice la PDT. Aguas, o sea, que no andemos como los no creyentes porque andan con pensamientos inútiles. Y dice la TLA, pues ellos viven de acuerdo con tontas ideas, ¿sabe? Entonces, si es una advertencia, si es una, vamos a ver las ideas principales, como les decía yo, es una orden, un mandato, una de la autoridad del Padre, del Señor, dice que ya no vivamos, que dejemos de andar, que ya que nos quitemos, decimos por acá, por este rumbo. Dice, como paganos, gentiles, los no creyentes, que ya no estemos viviendo esas vidas, dice, en la vanidad, porque además son vanidad, de acuerdo a nuestra mente y nuestros criterios equivocados, extraviados, dice también, tontas ideas y pensamientos inútiles y fríos. Fríos, ¿por qué? Porque no están a la luz, porque no están, cerca de lo que es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, esta primera parte me parece que es muy clara del primer versículo, del 17, y el 18 continúa con el 18 diciendo, teniendo entendimiento entenebrecido. Esa es la primera parte. Ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay. Esta es la segunda parte. Por la dureza de su corazón, perdón, por la dureza de su corazón. Estas tres partes es aguas. Dice la LBLA, entenebrecidos en su entendimiento, dice la DHH, y tienen oscurecido el entendimiento, dice lo mismo más o menos la NBLA, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, dice la NTV, tienen la mente llena de oscuridad mental, la mente llena de oscuridad, la NBI a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, aquí habla de la mente y del corazón, lo que les decía yo, en la palabra de Dios, el alma tiene que ver con la mente y el corazón, es una unidad, no están separadas. Dice, su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios. Y ese se sigue corriendo, no tiene comas. Son gente ignorante y terca, dice TLA. Ignorantes y tercos somos cuando tú y yo no estamos actuando con un entendimiento claro, obviamente está oscuro. Dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia de que en ellos hay, dice, en la LBLA, dice,
excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, dice la DHH. Ellos no gozan de la vida que Dios viene, que viene de Dios, perdón, porque son ignorantes de las causas de lo insensible de su corazón. Aquí viene otra vez el corazón. Pensamientos, corazón, comportamiento, está todo mezclado. Y entonces dice la NBLA, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. ANTV, Dios dice, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón, ¿no? Te encanta, ¿no? Hacia él, ¿no? A causa perdón, en NBI dice, estos tienen oscurecidos el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Qué hermoso, porque sí, la vida en Cristo, la vida pura, la vida sana, la vida santa proviene de Dios. La PDT dice, ya la habíamos leído casi toda, de hecho, y porque son ignorantes debido a lo terco de su corazón, y la TLA, y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Entonces tenemos dentro de las ideas principales, primero, que el entendimiento, nuestro entendimiento está oscuro, ignorante, mente llena de oscuridad, ¿sí? Entonces las ideas principales del 18 dice, seguro, ajenos a la vida de Dios, excluidos, que no gozan de la vida, que vagan lejos de la vida, que no entienden nada, que no disfrutan de la vida de Dios. Que no andemos así, dice ahí, ¿no? Con este tipo de entendimiento, este tipo de mente que no. Y luego habla del corazón, de la dureza del corazón, insensibles, de corazón tercos, de corazón. Entonces, mi comportamiento tiene que obedecer a la luz que Dios da en su palabra y Jesucristo muestra en su vida cuando estuvo en el mundo. Con este entendimiento tendré ideas claras y no andaré en ideas oscuras ni con un corazón insensible. Si tú y yo nos alejamos de la luz, si nos alejamos de Dios, si nos alejamos de las cosas que nos ayudan o de las personas que nos ayudan a acercarnos a Dios, poco a poco, y eso es un proceso gradual, nos vamos apartando, saliendo y no nos damos cuenta. El 4:19 dice, los cuales después, bueno, ya hablando de las personas que se alejaron, ¿sí? Y muchos de nuestros hermanos, lamentablemente, las personas que amamos, se fueron perdiendo poco a poco y primero fue la pandemia y ahorita ya no desean en su corazón regresar. Dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En Efesios está hablando específicamente de esta iglesia que, como ya les di en la introducción, el contexto es una iglesia difícil porque pues está mezclada con otras ideas, con otras gente, con otras costumbres y culturas. Vamos a ver qué dice la LBA. Dice, ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Vemos en la DHH, dice, se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Entonces, imagínense, cuando ya tú y yo nos vamos yendo, se va endureciendo el corazón y nos entregamos entonces a los vicios, a los deseos desenfrenados y las cosas impuras. Le dice la NBLA, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza, dice más o menos lo mismo. De la NTV dice, han perdido la vergüenza. ¡Wow! La vergüenza, y cuando tú y yo perdemos la vergüenza, entonces se perdió todo. Dice. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Ahora, poco a poco, a lo mejor al principio te daba remordimiento y ahora es con gusto toda clase de actos incidentes. Y la PDT dice, han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Entonces imagínate qué vida, ¿no? Cuando tú y yo vemos que alguien hace algo mal, a lo mejor nos incomoda, pero lo que no estás, o lo que estás dejando de ver es cuando tú y yo hacemos cosas que no le agradan a Dios, porque poco a poco nos vamos enfriando, perdiendo la vergüenza. Y dice la TLA, que también con broche de oro, dice, han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencia. Entonces veamos las ideas principales. Es las personas o los que estamos, o los que se alejan de Dios, dice, perdieron sensibilidad, son insensibles
y han perdido la vergüenza, se han endurecido, entregados a la lascivia, sensualidad, al vicio, al placer sensual y a la inmoralidad. ¿Para qué? Para cometer con avidez, o sea, con ganas, con deseo, ya con intención del corazón, sin freno y practicar con gusto, dice, toda clase de impureza, actos indecentes y toda clase de perversión. Entonces, aquí nos está advirtiendo Pablo que cuidado, porque eso es poco a poco, ¿eh? Que nos vamos desviando y nos vamos metiendo a un mundo que ya habíamos salido y que de repente nos vuelve a traer, nos vuelve a atrapar. Entonces, tener en cuenta que el vivir en Cristo es vivir de una manera diferente. Dice, más vosotros, habla a nosotros los cristianos, porque acuérdense que está hablando de una iglesia, vosotros no habéis aprendido así de Cristo, a Cristo, ¿no? En las demás versiones dice, varía muy poquito, vamos a leerlas, dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera. Aquí cambia de esa manera. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. O sea, sí, ¿cuál es el propósito de haber conocido a Cristo? ¿Vivir igual? No, no puede ser. NBLA dice, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esa manera. Dice más o menos lo mismo. NTV, por eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. ¿Sí? NBI, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Y efectivamente no recibimos esa enseñanza acerca de Cristo. Pero esa clase de vida, dice la PDT, no tiene nada que ver con la instrucción que recibieron de Cristo. Y la TLA dice, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Y lo hace con exclamativo. Como, oye, no, alto. Esto no es lo que Dios quiere para tu vida y para la mía. Si tú y yo regresamos a la vida que llevábamos y empezamos a darle pie, la pauta a las cosas que sabemos de antemano que no están bien, porque hay un efecto, causa-efecto, es una naturaleza. Entonces, tener mucho cuidado. Entonces dice, las dos ideas principales, nosotros, ustedes no recibimos, bueno, no aprendimos, no tiene nada que ver con, no nos instruyeron así, no conocimos así a Cristo, esa manera de vivir o acerca de Cristo, ¿sí? De esta forma, de esta manera. ¿Sí? Entonces, el 4:21 nos sigue diciendo y nos sigue instruyendo y nos dice, si en verdad, fíjense, si en realidad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, a ver, y a mí me encanta, si en verdad, ese si en verdad es, a ver, si es cierto, ¿verdad? Porque a veces oímos, pero no, o escuchamos, pero no oímos, no entendemos. Habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces la LBLA dice, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. La DHH dice, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de él y aprendieron a vivir como él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. La NBLA, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. NTV dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. La NBI dice, si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en él, PDT, sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. Y la TLA, que me encanta, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de él y saben vivir como él manda, siguiendo la verdad que él enseñó. Hermanos, eso que digan que es que soy humana y que soy humano y es que pues bueno, puedo fallar. No, 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 no. Jesús nos enseñó a no fallar. Estamos acostumbrados a decir que fallamos porque somos humanos y no somos Cristo, pero tenemos que empezar precisamente a combatir y a pensar de una manera distinta. Estamos dotados, estamos dados, a nosotros se nos dio la gracia, se nos dio la salvación, nos dio Dios el regalo de querer o de poder ser como Él. Claro, necesitamos querer. Entonces, las ideas principales de este versículo es si en verdad, ciertamente, si de veras, les habló o han oído, habéis sido enseñados y en realidad aprendiste, yo diría aprendiste, ¿no? Si le entendiste a lo que dijeron, lo que dice la palabra de Dios, y se acerca de él conforme a la verdad, aprendieron a vivir como él quiere, siguiendo la verdad que él enseñó, la verdad que está en Jesús. Entonces, nuestro centro no es la hermana que está diciendo ahorita, está enseñando, no es la iglesia donde voy, no es el hermano que predica, no es la verdad. Y la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Y la verdad está en Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida.
pero a veces no nos fijamos en esa verdad. El Señor nos está enseñando que sí puede o sí se puede cumplir con la palabra de Dios. Luego continúa con Efesios 22 e insiste en la misma idea Pablo, porque en verdad es muy, como sufría Pablo, ¿no? Es muy triste como nosotros como seres humanos nos apartamos, y hablo en plural, yo también me pasa, que se me olvida y que necesito recordar, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, en cuanto a la pasada manera, despojaos, se quita la del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjate bien, la LBLA, vamos a leerlo de corrido, dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. De HH dice, por eso deben ustedes renunciar a su antigua, renunciar, me encanta, renunciar, no es que no querramos seguir estando en, sino tenemos que renunciar ante Dios y decirle, Señor, yo renuncio, ayúdame a cambiar, porque es el único, ¿verdad? Antigua manera de vivir, y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos, ¿sí? La NBLA dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. NTV dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad del engaño. NBI dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. El APDT dice, se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Y a veces, hermanos, antes de leer la TLA, pensamos que, bueno, un poquito, no pasa nada, pero sí pasa, hermanos. Sí pasa. Y a veces es que yo no puedo, ese es tan fuerte. Claro que no puedes, pero no estás solo ni sola. Tienes al Espíritu, dice. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Porque entonces vamos a permitir que los malos deseos dirijan nuestra manera de vivir y no la de la enseñanza de Jesús. Y bueno, para las ideas principales dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, nuestra anterior manera, debemos renunciar de respecto a la vida anterior que llevábamos, por eso ya no vivamos ni nos conduzcamos como antes. Se nos enseñó a dejar esa vida atrás, la que llevaban, despójense de lo que antes era, quítense el ropaje, el viejo ser, porque va de mal en peor, y va conforme a los deseos engañosos, se corrompe según los deseos por la sensualidad y malos deseos que dirigían la manera de vivir. Entonces, hermanos y hermanas, eh, por poquito que pensemos, y a veces hay cosas en ti y en mí que son muy engañosas, porque solo pensamos en los grandes pecados y los tenemos hasta como por medidas, ¿no? El que es muy pecaminoso y el que es menos, todo es pecado, todo lo que no obedezca o no se parezca a lo que Jesucristo hizo en este mundo, tiene que ver con pecado. Y pecado es errar, desviarse, irse por un camino diferente. Y luego dice en 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, qué hermoso. Renueva, dice que la LBLA dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Dice más o menos lo mismo, la de HH dice, deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. Me encanta. Renovar la forma de pensar, de juzgar, de hacer juicios, incluso hacia nosotros mismos, porque a veces como pecamos y nos latigamos, y entonces, y es que no puedes, solo no puedes, pero precisamente nos tenemos que renovar a través del Espíritu. La NBLA dice, y sean renovados en el Espíritu de su mente, dice NTV, en cambio, me puede encantar, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y actitudes. Esa es la clave para mí, dejar que el espíritu me renueve el pensamiento, pero dejarlo, porque a veces nosotros queremos hacer las cosas como nosotros creemos, y me pasa a mí, te pasa a ti, pero tenemos que aprender a estar atentos, centinelas. Dice NBI, ser renovados en la actitud de su mente. PDT dice, aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del espíritu, también está lindo. Dice, la TLA dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él.
Tenemos que ser honestos, honestas con nosotras en nuestra forma de pensar. Si sabemos y entendemos que estamos mal, ponérselo delante del Señor. Entonces, como ideas principales, renovarnos en el espíritu de nuestra mente, dejar que el espíritu nos renueve en la mente y de qué hemos de juzgar, que renovar pensamientos y actitudes, formas de pensar, ser honestos, santos, como corresponde a las personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él, como corresponde, dignos de las personas que están vueltos a nacer, vueltos a Él, a servirle a Él. Y por último, en Efesios 4:24 dice, y vestíos, dice, sí, quítate la ropa vieja, a través del Espíritu vas a renovar tu mente para sí. Es un proceso, mis hermanos, es un proceso, pero tienes que estar atento y tienes que estar constante. Dice, vestidos de nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Dice la LBA, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. H dice, y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios. Esa es la nueva naturaleza que Dios nos ha llamado a ser. Somos nuevas criaturas a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Tenemos que actuar, ser santos y justos, es justo que nos portemos bien, y la santidad tiene que ver con nuestra lealtad hacia la palabra de Dios. Hermanas o hermanos, los invito para revestirnos, hagámoslo. Luego la NTV dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser semejante de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y la ND dice, y ponerse al ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Y la PDT dice, y a ver, revestirse de nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practiquen la justicia y la santidad por saber la verdad. Y ustedes, dice la TLA, deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como, ¿sí? La verdad es que, hermanas, tener una vida recta y pura, santa, basada en la verdad, se puede, sí se puede, pero sí solas no, solamente es a través del Santo Espíritu y ese revestimiento que tenemos que hacer, y es una forma voluntaria. Dios podría obligarnos, ¿verdad? Pero no ha querido así. Entonces dice que nos vistamos de nuevo hombre, que nos revistamos de la nueva naturaleza, que nos pongamos un ropaje del nuevo ser, que cambiar completamente la manera de pensar. Hermanas, no es justo que pensemos igual, no es justo que no nos vistamos como hijos o hijas de Dios. Dice, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, en la semejanza de Dios, se distingue por una buena vida recta, pura, basada en la verdad, imagen de Dios. Dice, por saber la verdad, tenemos que ser diferentes, por ser honestos, santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser felices. Entonces, hermanos, hermanas, en conclusión, para este estudio, este acercamiento a la palabra de Dios, estas verdades que existen en Efesios 4, del 17 al 24, nos dice como los pasos que tenemos que seguir tú y yo, que iniciamos con esta nueva vida en Cristo. Dice, primero recibimos una nueva vida de parte de Dios. Es algo que tenemos que entender, que comprender, que capturar dentro de nuestro ser. El segundo paso dice, o por qué o para qué recibimos una nueva, el propósito de recibir una nueva vida de parte de Dios es para dejar la vida vieja, la que teníamos antes, y con una mente extraviada, con una mente que no conocía a Dios, con una mente que se perdía, entenebrecida. Y luego el otro paso dice con entendimiento de la diferencia, no como los que tienen una mente ignorante, oscura, de un duro corazón, ajenos a la vida, como los que perdieron sensibilidad, que han perdido la vergüenza y viven entregados al placer y a la inmoralidad. Tenemos que entender que no podemos seguir pecando sabiendo que estamos haciendo mal, sabiendo que está duro nuestro corazón. Y si es eso lo que nos está pasando, mi hermana, mi hermano querido del alma, te invito a que volvamos a Cristo, a que oremos, a que doblemos nuestra rodilla, que le pidamos perdón, que le pidamos ayuda, porque Él es la ayuda, el que nos puede ayudar a
a seguir adelante. Luego dice, la segunda parte de estos versículos dice, nosotros recibimos y aprendimos de Cristo una nueva manera de vivir si en verdad lo seguimos a Él. Porque si estamos siguiendo al hermano, a la iglesia, a los amigos, al predicador, estamos desviando la mirada. La mirada tiene que estar sobre Cristo. A Él estamos siguiendo. ¿Vale? Y no hay nada más, o sea, más importante que Él, no hay persona más importante que Él. Renunciar, otro paso, dice, a la vieja manera de vivir conforme a nuestros deseos y renovar la mente en el espíritu, dejar que Él cambie nuestras actitudes, pensamientos, como corresponde a nuestra naturaleza espiritual. Hermanos, hermanas, tenemos doble naturaleza, carnal y espiritual. Nosotros hoy por hoy estamos siguiendo la naturaleza espiritual, la cual domina a la naturaleza carnal. No es al revés. Si nosotros seguimos pensando que como somos pecadores y como somos débiles y pues le damos rienda suelta a la idea, pero tenemos que entender que hay una diferencia entre las personas que queremos seguir al Señor, queremos servirlo, queremos revestirnos, que dice el último punto, revestirnos del nuevo hombre, cambiar completamente la manera de pensar, creados para ser como Él en justicia, honestidad, santidad, basada en la verdad. ¿Okay? Es justo que estemos y que seamos honestos con Dios, es justo que nosotros nos comportemos como Él quiere, porque Él ya murió por nosotros, Él ya murió por todos esos pecados que tú y yo ya cometimos o que quizás vamos a cometer. Él ya nos limpió con su sangre preciosa. Entonces es importante ser y entender que somos nuevas criaturas. Y cambiar completamente es, tenemos que madurar, ir madurando, ir caminando, ir apostándole a esta forma de pensar, que es propositiva, es buena, es agradable, es perfecta. Tenemos que irnos perfeccionando. Mis queridos hermanos, hermanas, de verdad les agradezco el tiempo y lo que les voy a pedir para sacar una fotito, vamos a tener esta imagen de los pasos en nuestros celulares, en una foto que podamos ver en la semana y cuando tú y yo tengamos una tentación, un pensamiento equivocado, erróneo, oscuro, cuando tengamos un sentimiento negativo, cuando tengamos una mente extraviada o cuando estemos empezando a juzgar a los demás, a mirar a posar nuestra mirada en los hombres y no en Cristo Jesús, recordemos estos pasos importantes que tenemos que estar dando tú y yo, porque la salvación es personal y el camino hacia el Señor es personal. Por mucho que querramos que nuestros hijos, nuestros esposos o nuestras hijas o en el caso del varón, nuestras esposas o el caso de las jóvenes, los novios, los amigos, las amigas, no, es personal. Yo te aseguro que si tú sigues la receta que Pablo le dio a la iglesia de Efesios para poder renunciar a la vieja manera de vivir con todo tu corazón, con entendimiento, y probablemente al principio lo hagas sin mucho entendimiento, pero insiste, el Señor es bueno, el Señor es fiel, y yo te aseguro que la próxima semana tendrás algo que escribirme y yo te invitaría a que lo hicieras en el chat y si te quieres a nivel personal, pues ya te he dado en otras ocasiones mi correo, pero te lo doy, es castillosocorro4@gmail, es donde me puedes escribir si quieres algo más particular. Te agradezco este tiempo y vamos a orar para que el Señor nos bendiga en esta semana. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad hermosa y maravillosa de estar delante de tu presencia para adorarte, glorificarte, rendirnos a ti, de escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos a crecer y a estar contigo. Padre, gracias. Bendice a cada mujer que escuchó este video, cada hombre que lo escuchó, para que tú bendigas sus vidas, Señor, y las comunidades o las iglesias donde asisten, y si no asisten a alguna iglesia, Señor, que deseen en su corazón estar contigo, conocerte y acercarse a tu palabra, Padre. Porque te lo pedimos, oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por estar en estos estudios.